buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Extra Noticias, edición estelar. Gracias por acompañarnos en esta tarde bastante lluviosa, por lo menos aquí en el Valle Central. Saludamos también a quienes nos acompañan por los 92.3 FM de Extra Radio y también quienes nos sintonizan, nos escuchan, nos ven por nuestras redes sociales TikTok y Facebook. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias más importantes del día. Vamos hasta el segundo circuito judicial de San José con Cristian Fallas. Él nos actualiza la situación del caso Pista Oscura, si ya las medidas cautelares fueron impuestas por parte del juez o la jueza que está viendo este caso. Cristian Fallas nos amplía. Buenas tardes, Paul, estimados televidentes, contarles que a esta hora de la tarde ya están los abogados defensores exponiendo los alegatos ante la jueza penal de Hacienda que está precisamente viendo todo lo que es estas medidas cautelares, esta vista, donde ya la Fiscalía solicitó las medidas respectivas en contra de estas 4 personas detenidas. Hay que recordar que no solamente son ellos, hay 10 personas más imputadas por esta causa en cuenta el presidente de la República, que es una causa totalmente aparte. Pero acá faltaría que terminen los abogados defensores para que luego la jueza vaya a decidir si acoge la solicitud del Ministerio Público o en su defecto también las solicitudes de parte de la defensa. También ha conversado con los medios de comunicación uno de los fiscales a cargo de esta vista, de esta diligencia, de este caso, don Daniel Maroto, quien ha dado bastantes declaraciones, pero también tenemos las imágenes de nuestro compañero David Pérez en horas de la mañana, cuando ingresaron estas 4 personas acá a los tribunales de Goicoechea, pero ya en libertad, de manera tal que es importante en ese momento porque ya están totalmente libres. Esa fue la orden que dio el juzgado ayer en horas de la noche, cerca de las 11:30, salieron ya acá de la sede judicial en Goicoechea para presentarse el día de hoy a partir de la 1:30 de la tarde. Todos acudieron con sus respectivos abogados defensores para luego ya estar en la sala número 11 en esta vista que ya cumple también varias horas y como le estamos comentando solo falta que terminen 2 de los abogados defensores para que ya el juzgado penal se retire a deliberar cuáles son las medidas que se van a imponer. Pues ya les vamos a adelantar o ya les vamos a comentar cuáles son las medidas, pero vamos a escuchar precisamente a 3 de estas 4 personas acusadas, por lo menos el exministro de Transporte Mauricio Batalla fue un poco más extenso con los medios de comunicación. Él sí se detuvo a la entrada de la sede judicial para dar algunas palabras y en cambio don Alejandro Picado y también don Marcos Castillo, quien es el director de Aviación Civil, por recomendación de sus abogados defensores, apenas si dijeron algunas palabras por cortesía, más que todo, sin embargo, no fueron tan extensos como el exministro de Transporte. Vamos a escuchar a estas personas. Creo que el que nada debe, nada teme, por eso ayer salí de declaraciones, por eso cuando estuve en mi casa preferí que no me taparan la cara y toda esta cuestión, porque el que nada debe, nada teme. Pero nuevamente voy para la audiencia y muy confiado en el Estado de Derecho y los jueces de este país. Todavía no se va a referir hasta que le agradecemos la confianza. Don Marco, ya descansó un poco más, don Marco, muchas horas acá. ¿Qué nos puede decir a don Marco? ¿Cómo se prepara para esa audiencia? Referir respecto a todo lo que está pasando. Don Marco, por recomendación de la defensa, no va a hacer ninguna declaración hasta que realicemos la audiencia. Alejandro, buenas tardes. Sobre la situación que enfrenta. Buenas tardes, ninguno. Por instrucciones de mi abogado no voy a dar declaración. Pero un poco más tranquilo, ayer fueron muchas horas, ahora cómo descansó, viene ya preparado. No va a dar manifestaciones. Como ustedes lo pudieron apreciar, el exministro Batalla sí, como hemos apuntado, sí se detuvo para atender a los medios de comunicación por parte de las otras personas por recomendación de sus abogados defensores. Simplemente lo que se limitaron fue a decir exactamente eso, que no se puede porque está en una fase de investigación, pero bueno, ya en libertad ingresaron acá para atender el llamado del juzgado penal de Hacienda. Vamos a escuchar a continuación también la reacción de don Ramiro Denis, él es el codefensor de precisamente el exministro Batalla, cuando les consultamos acerca de cómo ven ellos las medidas que están solicitando el Ministerio Público en contra de sus clientes. Por ejemplo,
firmar cada mes en un despacho judicial, no acercarse a testigos ni perturbarlos de la causa, no acercarse a las oficinas ni de la Comisión Nacional de Emergencias, ni de Aviación Civil, ni tampoco del Ministerio de Transportes, y también el caso de don Alejandro Picado, del director de Aviación Civil y del fiscal de la Comisión Nacional de Emergencias, la suspensión de sus cargos por el total de 1 año mientras esta investigación continúa. Hay que recordar que en el caso de Mauricio Batalla pues no está ejerciendo ningún cargo público y por eso las medidas que les comentamos, simplemente que obviamente no se va a pedir la suspensión del cargo en este caso. Vamos a escuchar al codefensor cuál es la posición de ellos como defensa con la petición del Ministerio Público. Sí, bueno, la intención de nosotros es que lo pongan en libertad sin ninguna medida, porque al menos mi criterio es que el grado de probabilidad ni siquiera eso alcanza, ¿verdad? Entonces vamos a ver, esa es la intención de esa audiencia ahora y esperar a ver qué lo va a resolver el juzgado penal. Una audiencia como esta, un proceso como esos 40 horas en detención, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Eso es lo normal, protocolo? Pues no es lo normal, lo que sucede es que se dieron varias cosas y fue demasiado extenso. La exposición del Ministerio Público me parece que fue excesivo, reiterativo y pues eso resultó cansado, ¿verdad? También vamos a escuchar a continuación al fiscal del caso, uno de los fiscales del caso, después de que ellos el día de ayer se extendieron bastantes horas para exponer ante el juzgado penal el porqué de estas medidas cautelares. Hay que recordar varias diligencias también que aún faltan, que ellos recabaron prueba en los allanamientos y también se le consultó acerca de por qué se detuvo a estas personas y no se les citó simplemente, por ejemplo, ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, y él recordó, en este caso, el representante del acusador, que es parte de la normativa y que tiene la potestad de detener a las personas para poder tener otro tipo de insumos que son importantes previo a solicitar las medidas cautelares, como ya ustedes lo escucharon, que no sea la prisión preventiva. Vamos a escuchar al representante del Ministerio Público, quien habló aproximadamente unos 10 minutos con los medios de comunicación para dar un poco más de detalles de la importancia de este caso, que es un caso bastante complejo, que se está llevando de una manera técnico-judicial, que no tiene absolutamente nada que ver con tintes políticos y que ellos están actuando según la legislación en esta causa, que hay que recordar y reiteramos, no solamente son estas 4 personas quienes fueron detenidas, sino que hay 10 personas más ligadas a esta causa. Vamos a escuchar en este momento al representante del Ministerio Público. La Fiscalía, en este caso, tratándose de que existen elementos de prueba importantes dentro del expediente, elementos de prueba serios, y que la Fiscalía los ha recabado con la suficiente tenacidad, y dándole la importancia a cada uno de estos elementos de prueba, pues ha considerado que efectivamente existen elementos suficientes para considerar que se ha participado por parte de los imputados en los delitos de influencia contra la hacienda pública e inclusive, ¿por qué no?, hablar de una malversación de fondos por el traslado de los fondos, de los recursos del Fondo Nacional de Emergencias para utilizarlos en algo que no es una emergencia. Dentro de las facultades que la ley le permite al Ministerio Público, le permite observar la posibilidad de que si hay una persona que necesita ser traída a un proceso y esa persona existe la posibilidad de considerar que existen medidas, o más bien que existen riesgos procesales, lo que se puede es realizar una detención para poderla traer al proceso. Y esto es en función de los hechos, en función del grado de participación también que pueda tener la persona y en virtud de lo que le pueda atribuir la Fiscalía. Entonces, el hecho de detener a una persona para solicitarle ya sea prisión preventiva o pedirle otras medidas cautelares es una potestad que el Ministerio Público tiene de acuerdo con la ley. Esas son las reacciones entonces que tenemos acá desde el segundo circuito judicial, pero como ustedes también lo escucharon, es una diligencia que aún no termina. Este caso no se ha dado por terminado, ni mucho menos, falta todavía muchísimo por investigar y otras pruebas que recabar por parte del Ministerio Público, y también se vendrán más indagatorias, que fue una de las consultas que se le hizo al representante del ente acusador acerca de las otras personas que están ligadas a este caso, y que efectivamente se vendrán entonces estas indagatorias para continuar con este proceso.
defensora. Espera nada más de que terminen los abogados defensores para que luego ya el juzgado penal entonces se retire a deliberar. Probablemente eso lo va a hacer por escrito. Hay otra duda también que salta de que si se da la suspensión del cargo de estas 3 personas que son funcionarios públicos todavía, ¿qué pasa con su salario? Normalmente eso le corresponde al patrono, es decir, a la institución que ellos pertenezcan, de si se les va a suspender por este año, por 6 meses o 3 meses, y se va a hacer con o sin goce de salario, pero eso no trascendería a nivel judicial. Eso nada más se limita a lo que es exactamente, digamos, aceptar o rechazar las medidas cautelares que está solicitando la Fiscalía en contra de estas 4 personas. Paul, estimados televidentes, de momento la información que trasciende acá desde el segundo circuito judicial en Goicoechea, el informe de Cristian Falla Vidal, Extra Noticias. Continuamos con otras informaciones porque un magistrado de la Sala de Casación Penal, de la Sala Tercera, ya remitió el informe a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia sobre la acusación penal contra el presidente de la República, Rodrigo Chávez, por el aparente delito de concusión debido a un contrato adjudicado a la empresa del productor Cristian Bulgarelli. Recordemos que la Fiscalía acusó penalmente al mandatario ante supuestas irregularidades con la contratación para Casa Presidencial de una estrategia de monitoreo de redes sociales y comunicación por $300.000, cerca de 150 millones de colones, financiado con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Ahora el paso a seguir es que los magistrados de la Corte Plena lean el documento, lo discutan y voten si piden a los diputados el levantamiento de la inmunidad del presidente Chávez, en cuyo escenario pasaría entonces el informe a la Secretaría de la Asamblea Legislativa para que sean los diputados los que determinen si se levanta o no la inmunidad del mandatario. Extra Noticias consultó a la Oficina de Prensa del Poder Judicial si el documento ya ingresó a la orden del día de la sesión de Corte Plena para el próximo lunes 19 de mayo, pero se nos detalló que la agenda aún no estaba lista. Y tras ser declarados culpables, los oficiales de la fuerza pública que presuntamente participaron en la privación de libertad y el robo agravado hacia un hombre en Curridabat en marzo de este año podrían pasar entre 10 a 15 años de prisión. Agentes del OIJ allanaron esta mañana sus casas, donde localizaron celulares y una computadora. 3 hombres quedaron en custodia de las autoridades judiciales desde la mañana de este jueves. Los detenidos responden a los apellidos Paniagua, de 34 años, y Peraza, de 37 años, quienes son oficiales de fuerza pública, y otro sujeto de apellido Quesada, de 26 años. Los 3 son sospechosos de privación de libertad y robo agravado, según el OIJ. Los hechos se remontan al pasado 12 de marzo del año 2025, cuando alrededor de las 7 de la mañana los 2 oficiales de fuerza pública se encontraban haciendo un retén en las inmediaciones de la Unión, y en ese momento pues pasa el ofendido, que es víctima de robo, y es abordado por los oficiales de fuerza pública. En ese momento aparece otro vehículo, en este caso un vehículo tipo rural, en el cual habían 4 sujetos más quienes portaban las camisetas de OIJ. Los sospechosos se llevaron supuestamente detenido al ofendido. Llegan a la casa de habitación del ofendido y ahí es donde le sustraen bienes de diferente valor, entre ellos joyas y también 2 cajas fuertes que contenían, entre otros, $2.000 y 18 millones de colones. ¿A qué se exponen estos oficiales de ser declarados culpables? Estaremos ante el robo agravado, cuyas penas van hasta los 15 años de prisión, y también tendríamos lo que es la privación de libertad agravada, que conlleva penas de 4 a 10 años de prisión. Hay que tomar en cuenta que en este escenario particular, donde presuntamente involucra pues policías, esto va a ser muy duramente tomado en cuenta a la hora de un juicio. Durante el allanamiento, los agentes decomisaron celulares y una computadora. Intentamos consultar con el Ministerio de Seguridad Pública una reacción ante los hechos. Sin embargo, al cierre de edición, la consulta aún se mantenía en trámite. Y al menos 2 gatilleros atacaron por la espalda a 2 hombres en Limón. Una de las víctimas murió y la otra resultó herida. Hasta este jueves el OIJ reportó al menos 4 homicidios menos en comparación al 2024 en esta provincia. 2 sujetos atacaron a balazos por la espalda a 2 hombres que caminaban por la vía pública de Río Banano en Matama de Limón.
Según el informe del organismo de investigación judicial, la víctima mortal es un joven de 23 años de apellido Mora, a quien hirieron en cabeza y abdomen. A su llegada en vehículo particular al hospital Tony Facio perdió la vida, mientras que la otra víctima tiene 20 años, es de apellido Sojo y resultó herido en uno de sus brazos. A él lo trasladaron en ambulancia al centro médico. Limón se ha convertido en la segunda provincia más violenta de Costa Rica por una combinación de factores estructurales y criminales. Primero, su ubicación estratégica como puerto convierte a Limón en un punto clave para el narcotráfico internacional. Grupos criminales van a disputar el control de tanto de las rutas como de los cargamentos y también el narcomenudeo que está empezando a generar problemas en Limón. A pesar de la disminución de 4 homicidios en comparación con el año anterior que reportó el organismo de investigación judicial, hechos como estos en Limón no dejan de darse. Conforme van evolucionando y se van haciendo más fuertes y más empoderadas en los territorios, suele ocurrir que incluso puede haber una disminución de los homicidios. Y no necesariamente por un tema de acciones por parte del Estado, de la policía, sino que eso también puede ser señal de que las estructuras se han consolidado y que al consolidarse ya no tienen contrincantes a quienes eliminar. El analista agrega que el desempleo y pobreza facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales organizados, así como la presencia limitada del Estado en algunas comunidades, lo que dificulta la prevención del delito y favorece el poder de las bandas. 3 hombres quedaron detenidos por figurar como sospechosos de la muerte de un exagente del organismo de investigación judicial el 16 de enero de este año. Los hechos ocurrieron en Ticabán de Pocosí, en Limón, cuando un hombre de apellido Gutiérrez, en apariencia, abordó a Campos de 39 años, quien se desplazaba en motocicleta. Este primer hombre le habría disparado impactándolo en al menos 26 ocasiones y huyó en la motocicleta del fallecido. Como otros aparentes involucrados, detuvieron a un hombre de apellido Kiel de 49 años y en el Roble de Punta Arenas a Gutiérrez de 27. En los allanamientos se decomisó celulares y evidencia importante para la investigación. Resulta ser que el sujeto de apellido Gutiérrez, de 27 años, fue contratado por parte de un sujeto de apellido Kiel, de 49 años de edad, quien a la postre era el suegro de este sujeto ofendido de apellido Campos. Como parte del hecho criminal, pues se hace ver como si fuera un intento de robo de motocicleta. No obstante, ya la investigación nos pudo determinar que efectivamente este sujeto Kiel, presuntivamente que es el suegro de la persona fallecida, le pagó a este otro sujeto de apellido Gutiérrez de 27 años para que pudiera matar al yerno. El OIJ de Sarapiquí ejecutó este jueves un allanamiento en la urbanización Miraflores, ubicada en Horquetas, como parte de una investigación por supuesta venta de drogas al menudeo, lo que permitió detener a 2 mujeres mayores de edad, identificadas con los apellidos Castillo Gutiérrez y Bejarano Salas, quienes son suegra y nuera. Según los reportes, ambas se habrían trasladado a esta comunidad hace aproximadamente 2 meses, alquilando la vivienda donde presuntamente instalaron un punto de venta de drogas. Los vecinos de la zona aseguraron que desde la llegada de las sospechosas, la actividad relacionada con la venta de droga era notoria, lo que motivó múltiples denuncias ciudadanas que fueron clave para que el OIJ pudiera iniciar la investigación. El allanamiento fue parte de un trabajo conjunto entre la Policía Judicial y la Seguridad Comunitaria, lo que refleja la importancia de la colaboración vecinal en la lucha contra el narcotráfico local. El Instituto Meteorológico Nacional está advirtiendo sobre fuertes tormentas eléctricas y riesgo a deslizamientos por suelos saturados, donde se estiman acumulados de lluvia entre los 40 y los 100 milímetros en un periodo de 6 horas. Estas fueron las condiciones tanto en Corcovado, donde se reportó una fuerte tormenta y varios árboles cayeron. También en Barú, donde este río creció el triple de lo habitual, en el sector de Pérez Celedón. El Instituto Meteorológico Nacional emitió una alerta este jueves debido a la alta probabilidad de aguaceros intensos y tormentas eléctricas en varias regiones del país, provocadas por la zona de convergencia intertropical, el calentamiento matutino y condiciones inestables en la atmósfera alta.
Estas imágenes son de Tibás, donde varias calles se convirtieron en ríos. La zona de convergencia intertropical va a continuar activa, cercana a nuestro territorio, y además nuevamente los factores locales como las altas temperaturas, el ingreso de la brisa marina, son factores que van a estar favoreciendo actividad lluviosa para nuestro país. Durante la mañana esperamos predominio de nubosidad parcial en el centro y norte del territorio nacional. Sin embargo, las partes costeras, ambas zonas costeras de nuestro país, pueden experimentar un poco más de nubosidad, sobre todo en las primeras horas del periodo. El pronóstico indica que durante la tarde y la primera parte del periodo nocturno se presentarán lluvias y variable intensidad en aguaceros aislados, con tormenta eléctrica, especialmente en el Pacífico Central y Sur, península de Nicoya, Valle del Tempisque, norte de Guanacaste. En estas zonas se estiman acumulados de entre 40 y 100 milímetros en periodos de 6 horas, con posibilidad de montos superiores de forma localizada. Por la tarde esperamos aguaceros aislados con tormenta para el Pacífico Central, el Pacífico Sur, la península de Nicoya y el Valle Central. El Caribe y la zona norte mantienen probabilidad de chubascos, principalmente en zonas montañosas. En Pérez Celedón hubo desbordamiento de ríos y alcantarillas en Río Nuevo, San Isidro de General y Páramo, afectando comunidades como Santa Cecilia y La Linda. También se registraron derrumbes en rutas hacia San Lorenzo, Vijaguales y San Cayetano. El Instituto Meteorológico se mantiene monitoreando las condiciones atmosféricas y actualizará los reportes conforme avancen las horas. Y actualizamos con esta imagen de satélite en tiempo real que nos evidencia que prácticamente todo el país está bajo condiciones de lluvia muy fuerte, y es que hace muy pocos minutos entró el último aviso meteorológico en donde se dice que a las 5:30 de la tarde los acumulados, por ejemplo, en el Valle Central llegaban a los 60 milímetros, en el Pacífico Central y Sur hasta los 30, en el Pacífico Norte hasta los 50 milímetros, y en la zona del Caribe y en la zona norte entre los 27 y 30 milímetros de lluvia. Se han reportado incidentes por inundación en San José, en Escazú, en Tibás, en Montes de Oca, en Palmares, Naranjo, Osa, Pérez Celedón y Siquirres. Además se registran deslizamientos en Garavito y Buenos Aires. ¿Qué pronostica el Instituto Meteorológico Nacional? Es que durante lo que queda de la noche se mantengan condiciones lluviosas de variable intensidad y una amplia cobertura nubosa, así como mucho aguacero y tormenta eléctrica, y durante las próximas de 1 a 3 horas se mantendrán fuertes aguaceros en la península de Osa, en la península de Nicoya, así como en las zonas costeras del Pacífico Sur, como Dominical, Uvita y Ojochal. En el Valle Central, lluvias empezarán a debilitarse, pero tendrá aguaceros fuertes localizados en Palmares, San Ramón y Alajuela. Y en el Caribe y la zona norte habrá lluvias dispersas en varias partes. Así que tendremos una noche bastante pasada por agua, así que mucha prevención y a estar vigilantes. El volcán Poás cumple ya una semana sin erupciones significativas. Aún así, los científicos consideran que en cualquier momento esto puede cambiar. En las noches despejadas, el volcán Poás muestra que es el más activo desde el mes de diciembre. Su último pulso más potente fue el jueves anterior, cuando la pluma de ceniza y aerosoles alcanzaron los 2 kilómetros de altura, de acuerdo a los registros que tiene el Opsicori. Pese a esta relativa calma, los científicos recuerdan lo impredecible que es y cómo se comporta el macizo. Por eso el riesgo alto en los alrededores de las bocas activas sigue latente. La escena sísmica presenta periodos más intensos, periodos más calmos como en la noche. La actividad acústica también presenta variabilidad, pulsos. Y si lo vemos a más largo tiempo, podemos ver que la energía acústica ahí pasó por mínimos altos, etcétera, etcétera. Entonces existe una variabilidad y el volcán se mantiene con una desgasificación intensa. Lo que pudimos ver también desde el martes es que ahora hay agua en la boca C. La boca A se mantiene bastante seca, totalmente seca. Y las dos emiten gas, en borbollón en una. Y cuando lo miren ahí de manera de noche, ahí tal vez vieron ayer una luz muy intensa por las cámaras de vigilancia. Esta luz muy intensa se vio a distancia por la cámara lejana. Y cuando uno se acerca y viene a verlo, ve una luz roja, no es muy fuerte, no es muy intensa y es roja. Una cámara fotográfica que hace una medición por varios segundos permite ver otros colores y mostrar más cosas.
Como era de esperar, el arrastre de ceniza desde la cima del Poás es constante por el río Desagüe, el Anonos y en menor medida en el Gorrión, esto en Bajo del Toro Amarillo. Aparte de estos cauces, la zona es segura y usted puede visitarla sin ningún problema. Las temperaturas en las bocas se mantienen por el orden de los 250 a 300 grados centígrados, es decir, de acuerdo a los científicos, que a nivel del cráter aún no hay presencia de lava. Y con el fin de evitar que las armas de fuego, principalmente aquellas armas más potentes, caigan en manos equivocadas, que sirvan para cometer delitos en nuestro país. Bueno, las autoridades ya inspeccionaron al menos 16 armerías. Con una reforma a la ley en el 2019, una persona puede tener solo 2 armas de fuego en su poder debidamente inscritas. Maricruz Brenes nos amplía. Maricruz. Gracias, muy buenas noches. Y efectivamente, desde el 2019 se vino a hacer esta reforma donde bien usted lo indica, solamente 2 armas de fuego debidamente inscritas es lo que puede tener una persona. En el caso de armas largas hay una particularidad, no deben ser más bien automáticas para poder tenerla una persona en su poder, que ésta sea permitida y solamente se utilice para lo que es la práctica deportiva. Las autoridades se unieron, diferentes instituciones se unieron para poder realizar lo que fueron las inspecciones en diferentes sitios del país donde se ubicaban estas 16 armerías. Vamos a ver toda la información en la siguiente nota. La Fuerza Pública, la Dirección General de Armamento, las municipalidades, la Policía, Control Fiscal y el OIJ realizaron un control de uso y comercialización de armas de fuego en armerías. Visitaron más de 16 que se ubican en San José, Alajuela, Guanacaste, región Brunca y la región Huetar Norte. Es importante porque poniendo en orden este importante sector, que es el de las armerías, a través de los cuales los ciudadanos legalmente adquieren armas de fuego, estamos aplicando la ley para que este comercio se dé bajo los más estrictos parámetros legales y evitemos que armas lleguen a manos indebidas en donde no debieron haber llegado y desde las cuales se cometen ilícitos en nuestro país. En los establecimientos decomisaron 106 armas de fuego, 623 municiones, un mortero, 7 cañones, 4 marcos y 45 cargadores. ¿Cuáles son las armas permitidas y cuáles no? Armas deportivas no hay límite. Las personas pueden inscribir las armas que deseen. La normativa, ni el reglamento, ni la ley nos permiten nos dan un límite para que inscriban armas. En el caso de armas de defensa, armas cortas, esas sí hay un límite. Actualmente el límite es dos armas por persona para que puedan portar. Antes del 2019 existía la posibilidad de tener 3 armas. Sin embargo, se hizo una reforma en el 2019 y pasó de 3 armas a 2 armas. En el caso de las armas largas, solo se puede usar para deporte con un estricto transporte dentro de un estuche, separada de la munición y en la cajuela del carro. Hay algunas armas que se registraron antes del 2019 y pues algunas personas tienen estas 3 ya registradas. Sin embargo, con esta nueva reforma solamente se pueden registrar 2, que era lo que hablábamos al principio de esta información. En cuanto a las armas largas, las que no se pueden tener en una casa, en un local comercial o en cualquier sitio del país son las que tienen cargadores automáticos o las que disparan, como decimos popularmente, en ráfaga. Si alguna de estas armas se tiene en una casa, debe ser única y exclusivamente para lo que es la práctica deportiva, con 2 selectores, que viene a ser lo del cargador, que no es automático, y además de esto con el seguro pues bien colocado. También nos hablaba la persona vocero de explosivos de armas del Ministerio de Seguridad Pública, que estas deben ser debidamente transportadas en un estuche, en una cajuela y de un punto específico a otro punto en específico, es decir, de la vivienda al polígono y del polígono a la vivienda, para evitar situaciones donde se lamenten vidas, donde se pierdan vidas lamentablemente. De momento, esa es la información que tenemos. Usted continúa. Gracias, Maricruz.
Vamos con otros temas porque hoy inició la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla en zonas fronterizas, esto como parte de la respuesta preventiva ante la alerta internacional ya existente. El primer lugar habilitado fue la escuela Finca Costa Rica en Zixaola, donde se vacunó al personal público de instituciones claves como Salud, Seguridad y Cruz Roja. La campaña se extenderá por varios días, por ejemplo, el próximo martes 20 de mayo continuará en el Ministerio de Salud en Corredores, también en la frontera sur con Panamá. Al día siguiente se dirigirán al Ministerio de Salud de la Cruz en Guanacaste, mientras que el viernes 23 se pondrán las dosis en el edificio del Ministerio de Salud en Los Chiles. El día de hoy, 15 de mayo, el Ministerio de Salud ha iniciado una campaña de vacunación contra la fiebre amarilla en el cordón fronterizo acá en la zona de Zixaola. Se ha convocado a funcionarios públicos que trabajan en dicha zona y entre ellos de instituciones como Hacienda, MINAE, Dirección General de Migración y Extranjería, Policía de Fronteras, Ministerio de Salud y algunos otros como Cruz Roja que nos apoyan también en estas actividades. Esto es importante porque se está tratando de fortalecer esta actividad de vacunación, sobre todo en aquella población que podría considerarse de riesgo. Y la tecnología revoluciona la salud costarricense con planes piloto en clínicas. En nuestra sección de tecnología le contamos cómo la inteligencia artificial es un aliado en la mejora de los servicios de salud. Colby presenta. La tecnología está transformando la atención médica en Costa Rica mediante la implementación de planes piloto que buscan mejorar el acceso y la prevención en salud. En la clínica Clorito Picado, por ejemplo, se puso en marcha un programa basado en inteligencia artificial que identifica a pacientes con riesgo de diabetes, los contacta y los invita a realizarse sus exámenes para recibir atención temprana. Este sistema utiliza un programa basado en inteligencia artificial que analiza antecedentes médicos, clasifica a los pacientes y alerta al personal médico para dar seguimiento oportuno. En este momento lo que estamos es utilizando un algoritmo de inteligencia artificial que busca dentro de la base de datos de EDUS cuáles pacientes tienen factores de riesgo que potencializarían en ser diabéticos en un futuro, que si tienen antecedentes familiares, que si ya ellos tienen alteraciones de triglicéridos, colesterol, si están con obesidad, en fin, y otros tipos de factores a los cuales el algoritmo llega, identifica y extrae de toda la base de datos que tiene EDUS cuáles son los que tienen en este momento esa predicción. Así se busca reducir complicaciones y prevenir la progresión de la enfermedad en etapas graves. Yo me estoy encargando de la lista seleccionada de pacientes, llamándolos, contactándolos, generando las referencias que se necesitan para el abordaje y enviándome laboratorios nuevos si necesita el paciente. Además, otra herramienta tecnológica está siendo usada para contactar a mujeres y recordarles la importancia de realizarse el examen de Papá Nicolau. Bueno, el uso de las tecnologías de información siempre ha sido un reto en salud. Sin embargo, de verdad que tenemos que explorar esas herramientas. El uso del asistente virtual ha permitido contactar a las usuarias que están con un Papá Nicolau pendiente. Nos permite a través de mensajes de texto contactarlas para que ellas puedan agendar su cita y acercarse a la clínica para poder recibir su cita de Papá Nicolau. Estas iniciativas forman parte de una serie de proyectos pilotos que se están aplicando en distintas clínicas del país y que si muestran resultados buenos podrían extenderse a nivel nacional. Pásate a Colby con tu plan postpago Ultra K y disfruta de apps ilimitadas. Navega con más gigas que podés acumular y aprovecha un 30% de descuento en tus primeras 3 facturas. Además, tenés minutos y SMS ilimitados de Colby a Colby y queda participando por tarjetas de regalo de 100,000 colones o entradas a partidos de fútbol o conciertos. De reglamento en colby.cr. Colby presentó.
Una unidad de rescate de la Cruz Roja costarricense resultó muy dañada la madrugada de hoy luego de que un vehículo liviano le impactara en un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones del Parque Metropolitano La Sabana. Pero ¿cuáles son las implicaciones para las personas que necesitan ayuda? Porque la unidad quedará o estará por un tiempo fuera de servicio y es una unidad muy especial y particular. Alberto Cuadra nos amplía desde Curridabat. Alberto. No es la única unidad de rescate, pero sí una de las más valiosas. Estamos hablando de la unidad de rescate 02, que se encuentra usualmente en la estación metropolitana, la estación central de la Cruz Roja, y es ahí donde es llamada a la hora de que ocurren accidentes importantes, no solamente en la General Cañas, en la Ruta 27, sino también en la Ruta 32, donde hay caída usualmente de personas que caen pues al guindo, vehículos también que derrapan y caen también al precipicio, y es una de las unidades más valoradas por la Cruz Roja. Bueno, el día de hoy, en la madrugada, se da un llamado porque un vehículo colisiona con un objeto fijo en el sector de La Sabana, y es ahí donde es pues llamados los personeros de la Cruz Roja y pues van en esa emergencia. Cuando llega a un alto, lamentablemente pues hay una situación donde ellos van con las sirenas, van con las luces, pero hay un vehículo que los colisiona, los impacta. Por dicha, esas personas que viven en el vehículo no sufren mayores daños, pero sí partes importantes de la carrocería y también de la suspensión y frenos de esta unidad lamentablemente quedan severamente dañados, lo que la deja fuera de funcionamiento por al menos los próximos 4 meses. Bueno, ¿qué va a hacer la Cruz Roja? ¿Cuáles son los planes remediales? ¿Qué se puede hacer a la hora de que pues, una de estas unidades importantes de urgencia va a salir de circulación? Sabemos que ya estamos sintiendo los impactos de la época lluviosa y también se multiplican los accidentes. Veamos la siguiente información. El accidente dejó daños considerables en el equipo especializado, cuyo proceso de reparación tomará al menos 4 meses, según estimaciones preliminares. La unidad afectada es fundamental para la atención de emergencias como accidentes de tránsito y rescates en zonas montañosas. El día de hoy, en horas de la madrugada, la Cruz Roja costarricense daba respuesta a un incidente de tránsito en el sector de Sabana. En ruta a la escena, nuestro camión de rescate sufrió una colisión con un vehículo liviano, dejando cuantiosos daños tanto a nivel de carrocería como de motor e incluso la transmisión. Este suceso nos va a dejar aproximadamente unos 4 meses sin poder utilizar este recurso mientras se repara, lo cual nos deja en una gran vulnerabilidad, puesto que es el único vehículo de este tipo con que cuenta la Cruz Roja costarricense en todo el país. Autoridades de la institución expresaron preocupación por la vulnerabilidad en la que quedarán los servicios de atención inmediata en este tipo de incidentes, especialmente en zonas de difícil acceso y la Ruta 32, donde se dan aparatosos accidentes, mientras la unidad se mantiene fuera de operación. Nosotros hacemos un llamado de atención a la ciudadanía en general para tener mucha precaución en carretera y que por favor nos cedan el campo cuando respondemos a una emergencia. El caso ya se encuentra bajo investigación para determinar las causas exactas del accidente. Nosotros estamos acá en la estación exactamente de Curridabat de la Cruz Roja, donde nos han dado una entrevista también don Luis Garro, él es el vocero oficial de esta situación, quien nos explica también más a fondo algunos de los hechos y cómo están ellos reorganizándose a raíz de pues esta unidad de rescate que va a tener que salir o ya salió de circulación y que en estos momentos pues está ya en las primeras etapas ya de la reparación. Escuchemos lo que dice el vocero de la Cruz Roja con respecto a este hecho que también representa una emergencia para el mismo cuerpo de emergencia debido a lo que pues sabemos que la Cruz Roja atiende más o menos una situación cada 20 minutos en época lluviosa durante las tardes y las noches en nuestro país. Escuchemos. De camino hacia la escena, los compañeros colisionan contra un vehículo liviano. Afortunadamente, del vehículo liviano nadie resultó herido. Del lado de nosotros, en la unidad de rescate, uno de nuestros compañeros tuvo unos golpes y fue ya evaluado en el centro médico. Sin embargo, pues eso
impidió que la unidad continuara. Afortunadamente en el incidente inicial tampoco habían personas prensadas ni atrapadas, pero ya eso nos deja sin un vehículo especializado. Dentro de tal vez unos 4 o 5 meses tal vez podríamos volver a contar con él, dependiendo de cómo se dé la parte de la reparación. Algo importante de aclarar es que no es el único vehículo de rescate con que cuenta la Cruz Roja costarricense. En el país tenemos diversos recursos de rescate, tanto como rescate liviano y primera intervención en rescate. La particularidad que tiene este camión que fue colisionado es que mucho del equipo que él tiene es específico para algunos tipos de rescate, como espacios confinados, estructuras colapsadas e incluso en zanjas. Así es, bueno, esta es la situación que está ocurriendo con el benemérito Cuerpo de la Cruz Roja en nuestro país. Recordemos que también muchas de esas unidades de rescate están siendo trasladadas a lo que serían zonas cercanas de la metropolitana para poder abarcar lo que serían muchas de estas emergencias que se están dando actualmente en nuestro país. Recordemos que actualmente hay una zona de convergencia que está muy activa en nuestro país, y esto produce muchas lluvias y también podrían darse pues emergencias en las próximas horas. Desde la Cruz Roja en Curridabat, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza para sus pagos y compras, tanto físicas como electrónicas. Cope Alianza presenta el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Tipo de cambio de referencia para mañana: la compra en 499 colones con 93 céntimos y la venta en 506 colones con 43 céntimos. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza en cualquier establecimiento dentro y fuera del país. Cope Alianza presentó el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Bueno, hoy se conmemora el Día del Agricultor, el Día de San Isidro Labrador, y con fe, tradición y esfuerzo muchos agricultores lo celebraron, y por eso enviamos también un afectuoso saludo a quienes realmente nos dan de comer todos los días. Vamos a poner el ejemplo de Escazú, en la parte alta de Escazú, donde los agricultores de este cantón celebraron su día bendiciendo la tierra que los ha forjado. Desde el trapiche hasta el altar compartieron historias de lucha, herencia y esperanza. En Escazú, los agricultores celebraron su día con agradecimiento, trabajo y fe en la tierra. Desde el trapiche Tite se compartió cómo esta finca pasó de jalar caña con bueyes a modernizarse con motor. Soy hijo de Tite Hidalgo, que se llamaba también Miguel, pero solo conocido por Tite. Entonces, de hecho, el trapiche, que es lo que están ustedes viendo, se llama el trapiche de Tite, en honor a él, porque él fue el que, digamos, ya venía de otra generación de bueyes, entonces él lo que hizo fue irlo modernizando poco a poco. Era de bueyes de una paila, y entonces él después puso 2 pailas y lo hizo de motor. Con 39 años, este agricultor aseguró que, aunque el trabajo en el campo es duro, es lo que da sentido a su vida. De pequeño siempre ha estado agricultor por medio de mi familia, mi papá. Y todos los días es una labor constante, que hay que venir a la tierra, alistar mercadería, a sembrar. Bueno, en común en todo, digamos, aquí no hay feriados, es todos los 365 días del año. Otro campesino contó que desde niño trabajaba en la finca y que la tierra lo formó como persona y profesional. Esto es un orgullo, porque sin nosotros no hay comida. No hay comida, y esto fue la profesión que escogimos. Padre e hijo comparten esta pasión. Ambos cuentan que en cada cosecha fortalecen sus valores y su vínculo familiar. Nosotros la pulseamos honradamente. Sembramos agricultura y tenemos animalitos. Los animales son de Sebastián. Sí, este es el galeroncito mío. Yo aquí cuido animales, amanso yuntas de bueyes, y le hacemos a la agricultura también, y la pulseamos en los mercados también. Vamos a entregar lo que nosotros mismos producimos. Sin embargo, los agricultores presentan dificultades. Este productor recordó cómo hace 15 años el dinero alcanzaba más y hoy los costos ahogan al agricultor. Estamos viviendo un problema que es con los precios. En este momento se está vendiendo las mercaderías con los precios de hace 15 años. Junto al sacerdote de la parroquia de San Antonio de Escazú, recorrimos los cultivos para bendecir manos, herramientas y tierra como símbolo de esperanza. A pesar de que el patrono es San Antonio, aquí se celebra siempre y de manera
muy especial a San Isidro. Parte de la celebración es esta bendición que se hace a los cultivos. Este es mi primer año en esta parroquia y entonces también estoy viviendo esto como una experiencia nueva. En medio de desafíos económicos y climáticos, los agricultores siguen sembrando futuro para todo el país. Bueno, un gran saludo afectuoso a todos esos agricultores que hoy, como lo decíamos, son los que nos dan de comer. Pero hoy también se celebra el Día de la Familia y la historia precisamente de la familia Sandí Vargas muestra cómo es posible criar a las nuevas generaciones entre sembradíos y pantallas. La conmemoración del Día Internacional de las Familias nos generan algunas acciones que pueden marcar la diferencia de una crianza moderna. Desde su finca en Escazú, esta familia extendida de 14 personas cultiva hortalizas y al mismo tiempo incorpora la tecnología como parte del aprendizaje y la convivencia diaria. Y ahora la verdad que como ha cambiado tanto, ¿verdad? Ya uno va viendo que ya no es igual cuando no se criaba. Totalmente. En su hogar establecen horarios para el uso del celular, espacios de trabajo compartido y momentos de conversación en familia. Yo le tengo una hora, ya si hay que ir a hacer algo yo le digo vamos y lo apago, pero en realidad él se entretiene, como aquí tanto campo, yo creo que en eso no nos afecta tanto, que ellos se entretienen en el campo, los animales o jugando, haciendo algo. En conmemoración del Día Internacional de las Familias, acciones como establecer rutinas con tiempos sin pantallas, hablar abiertamente sobre el uso de la tecnología y educar con ejemplo desde el respeto y la empatía pueden marcar la diferencia en la crianza moderna. Parte de el tener el teléfono a mano, ¿verdad?, es tener rituales. Siempre yo le digo a los papás, es importante que los niños tengan una rutina, ¿verdad? Porque la rutina trae anticipación. Entonces, si yo estoy en un entorno familiar en el que yo sé que vamos a cenar, bueno, en la cena no usamos, ¿verdad?, teléfonos. O, por ejemplo, si vamos a ver una película juntos, vamos a ver una película juntos y tal vez así es un medio digital, pero que llega a unir, ¿verdad?, al ver una película en conjunto. ¿Por qué? Porque hacemos preguntas, nos reímos, compartimos opiniones sobre la película, sobre nuestras perspectivas. Mientras cultivan sus alimentos y mantienen costumbres rurales, la familia Sandí Vargas también enfrenta nuevas dinámicas de la crianza consciente. Y muchos costarricenses reprueban la polémica en la que se ha enfrascado la ministra de Salud, Mari Munive, con el entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto. Los expertos consideran que el accionar de la jerarca no fue el óptimo. Porque si no es Kendall Waston, si no fue Guanchope, si no fue la luz, el agua, el cielo, las estrellas, o sea... Debería visitar y buscar soluciones en un sistema hospitalario colapsado. Construir hospitales, el de Cartago, que lo está pidiendo la provincia de Cartago. Y desafortunadamente, ellos no están generando los resultados que pretenden generar. Solucionar la falta de doctores, especialistas, enfermeros que van del país por las malas condiciones. Pues por Dios, tenga dignidad, son los campeones nacionales, enfréntese como tiene que enfrentarse a un campeonato y deje de echarle la culpa a otros. Usted está ahí para trabajar para nosotros, para eso le pagamos los costarricenses. La polémica entre la ministra Munive y el técnico Jafet Soto inició tras las inspecciones a los estadios. Pero lo que irritó a los ticos consultados fue que la también vicepresidente hablara del rendimiento deportivo de un club de fútbol. Sí, ella tiene que preocuparse por lo que tiene que ver ella, ya no tiene que ver nada con fútbol. Que debería de preocuparse más por la lista de espera, porque yo soy una de las que estoy esperando una operación hace 5 años del hombro. Entonces, que se ubique ella en su profesión, en su campo. Voces de legisladores se sumaron a las críticas. No apruebo sus actitudes y me parece que Costa Rica merece una ministra que realmente se enfoque para lo cual fue contratada. Es alejarse de sus obligaciones para sentarse en el ojo público simplemente a hacer campaña. El politólogo Sergio Araya considera que las palabras de Munive no fueron adecuadas. Parece que no es lo más óptimo facilitar o utilizar espacios donde se tienen que rendir cuentas o hablar sobre temáticas más rigurosas y de mayor trascendencia en la agenda nacional, capitalizarlas para este tipo
de polémicas. Desde el ministerio informaron que fortalecerán esfuerzos para la mejora en la infraestructura deportiva en todo el país. Con 45 votos a favor, se aprobó ya finalmente la ley que permitirá la extradición de nacionales por delitos de terrorismo y narcotráfico. Rolando Rivera nos amplía de estas y otras noticias desde la Asamblea Legislativa. Rolando. Correcto, Paul. Como usted bien lo decía, con 45 votos a favor se aprobó hoy este tercer debate de la ley que permitirá la extradición de costarricenses, de nacionales, cuando se cometa algún delito como por ejemplo el narcotráfico o bien el terrorismo. Esto fue el tercer debate de la segunda legislatura en este proyecto de ley que se está tramitando desde el año anterior, que ya había quedado aprobado antes de finalizar el año anterior, 2024, pero que tenía que ser también nombrado por el presidente de la República en su informe de labores el pasado 5 de mayo. Y bueno, ahora queda nada más a expensas de su publicación en el diario oficial La Gaceta para que sea contemplado como una ley de la República. Esa es parte de la información también que se maneja como uno de los proyectos en donde se dio prioridad a temas de seguridad del país para, bueno, pues luchar con este tema de inseguridad que atraviesa este gobierno. Pero también tenemos que hablar del proyecto de ley que presentó el día de hoy el diputado del Partido Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, que es uno de los que se suma a los temas del ROP, que busca que los costarricenses tengan acceso a este régimen complementario de pensiones. Y bueno, pues se veía acuerpado por algunos testimonios de personas que aseguran que lo que reciben de parte de las operadoras de pensiones por concepto de ROP es muy bajo y que en muchas oportunidades, bueno, pues las personas necesitan de este dinero para complementar, como bien era establecido, el tema de su pensión, pero también hay algunas que, bueno, pues tienen situaciones personales que implican incluso familiares en alguna condición especial y demás. Y bueno, pues se suma a estos proyectos de ley que además ya se han presentado. Incluso este es el segundo de don Gilbert Jiménez. El primero era también por un tema de pensión adelantada para que, bueno, pues se pueda entregar el ROP en caso de que se necesite adelantar el tema de la pensión y que las personas puedan pagar esa parte que requiere la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a escuchar un poco acerca de las declaraciones del diputado Gilbert Jiménez. Tenemos dos proyectos que son el 23547, que conlleva a la pensión anticipada. Lamentablemente muchas personas tienen que endeudarse para poder anticipar su pensión, que no lo hace por gusto, lo hace por atender a un familiar con tal vez una enfermedad terminal, lo hace porque tiene un problema también, puede ser de alguna situación particular o porque tiene que tener una actividad personal. El proyecto 24955 incluye la alternativa del que el ROP se le pueda depositar en un solo tracto al momento de su jubilación. ¿Esto por qué? Bueno, recordemos que cuando nace el ROP, nace con ese espíritu, de poderle dar al trabajador las oportunidades de desarrollar o pagar sus deudas o emprender algún proyecto y que también tenga una condición. Bueno, siempre en informaciones acá de la Asamblea Legislativa vamos a hablar sobre la reunión de jefaturas de fracción que el día de hoy, bueno, pues también generó reacciones con respecto a la solicitud del presidente de la República de establecer vía rápida al proyecto de jornadas flexibles, de jornadas 4-3, que lo que buscan implementar es jornadas de trabajo de 12 horas con 3 días de descanso. Y bueno, esto prácticamente ha generado división dentro de los diputados de la Asamblea Legislativa. Si bien es cierto, el Partido Unidad Social Cristiana, Nueva República y el Partido Liberal Progresista apoyan la idea de que se discuta por vía rápida, hay algunos diputados del Partido Liberación Nacional que, bueno, pues sí tienen criterios divididos. Algunos del todo todavía no deciden qué va a pasar con esto y va a ser una reunión que se va a mantener el próximo lunes en donde se va a tomar la decisión de la fracción más grande de la Asamblea Legislativa con 19 diputados, de que algunos apoyan la vía rápida, otros consideran que tal vez es necesario el proyecto, pero que no avalan la vía rápida y, como decimos, otros que todavía lo están pensando. Y de igual forma está el partido Frente Amplio, quien considera que se violenta el tema de pagos de horas extras a los trabajadores. Vamos a escuchar un poco acerca de las reacciones con respecto al tema de jornadas flexibles 4x3.
Jornadas 4.3 es un tema en el que Nueva República, no solamente en este periodo, sino desde antes, yo en la campaña 2022, hablamos a favor. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la vía rápida, vamos a votar a favor del proyecto. La Fracción Unidad está totalmente de acuerdo con darle vía rápida a este proyecto. Creemos que es un proyecto de suma importancia para el país, para crear mayores oportunidades de trabajo para todos los costarricenses. Nosotros estamos de acuerdo con 4x3. La opción de la vía rápida no necesariamente acelera las cosas, ya lo vimos la vez pasada, 800 y resto de mociones, y no quisiéramos que el Congreso se atasque en eso. Parece que convertir en jornada ordinaria, jornadas de 12 horas, va a implicar para muchas familias el dejar de percibir los ingresos de esas horas extra con la que se redondea una población que sabemos que las trabaja. Bueno, otro de los temas que se discutió durante la reunión de jefaturas de fracción fue el veto al proyecto de ley que permitiría al organismo de investigación judicial realizar allanamientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y el presidente de la Asamblea lamentó la decisión de veto de Rodrigo Chávez, mientras que la diputada oficialista Pilar Cisneros dijo que previo a la aprobación del proyecto se había hecho un señalamiento con respecto a un error en la redacción. Vamos a ver cuáles son algunas reacciones también, porque se considera que ya se están buscando los 38 votos para el resello. Luego de la reunión de jefaturas de fracción, el presidente de la Asamblea Legislativa lamentó la decisión de Rodrigo Chávez de vetar el proyecto de ley que permitiría al organismo de investigación judicial realizar allanamientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es muy lamentable y reprochable este veto que hizo el presidente Chávez. Es una muestra más de que efectivamente en materia de lucha contra la inseguridad, con don Rodrigo Chávez no se puede contar. La fracción oficialista, liderada por la diputada Pilar Cisneros, insiste en que previo a la aprobación del proyecto se señaló un error en la redacción. Ya teníamos la advertencia de varios expertos que decían que la redacción estaba mala. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, cada vez que se hace un allanamiento hay que presentar una justificación, y eso podría valerle a los abogados de los narcos, de los terroristas, del crimen organizado, para decir que como no se justificó, el allanamiento no es válido. Ay, Dios, señora, aquí no se eximió este proyecto de ningún trámite, por Dios. Como le expliqué anteriormente, se estudió en la Comisión de Jurídicos. Tuvo un dictamen afirmativo unánime y cualquier diputado o diputada pudo haber presentado mociones 137 en el plenario si consideraba que había o existía algo que corregir. Algunos diputados ya incluso hablan de la posibilidad de buscar el resello del proyecto. Ponerlo nuevamente a votación de resello. Por supuesto, el Frente Amplio dará su voto para resellar porque nos parece que es importante para la seguridad de todo el país. Pero creemos que es muy malintencionado que se utilicen todas las estrategias para alargar la posibilidad de que esto se resuelva. Le vamos a pedir a los demás diputados que cuanto antes procedamos al resello de ese proyecto de ley tan importante para la seguridad del país. Ahora, el futuro de esta iniciativa durante esos próximos 3 meses dependerá de si el Poder Ejecutivo decide convocarlo para su discusión. Bien, estos y otros temas legislativos los vamos a estar ampliando en nuestra edición de las 9 de la noche de Mesa de Análisis. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando. Y así es como usted lo indica, a las 9 de la noche tendremos mucha más información política y legislativa en Mesa de Análisis. Hasta aquí esta edición, gracias por su compañía, gracias también a quienes nos sintonizaron por los 92.3 FM de Extra Radio y en nuestras redes sociales, TikTok y Facebook. A las 9 más noticias, los dejamos con Acción 360. Muy buenas noches.